lo tratan de insinuar, pero no de la forma en que yo lo voy a exponer a usted, porque es una simple historia. Decían que el profeta entraba en trance. ¿Qué es un trance? Entrar en un estado de meditación, en el cual empieza a divagar o a hablar en un lenguaje que nadie entendía. El Antiguo Testamento debía ser una palabra muy fuerte, hablar de trance. Hoy en día somos transitorios. Estamos en constante trance. Entramos al culto, levantamos las manos y estamos en trance directo. O sea, nos da con el Espíritu Santo en golpe, y ya no puedes dejar de hablar en lengua, no puedes dejar de llorar, no puedes dejar de alabar. Pero claro, en el Antiguo Testamento, ver a un profeta de aquella índole entrar en un trance, claro, que te va a marcar para el resto de la vida. El Roén. Ahora bien, estos hombres entraban en éxtasis. Oiga bien, interprete la palabra. Éxtasis quiere decir el clímax. Un estado óptimo para cualquier cosa. Hablamos de correr. Si hablamos de correr, el clímax de empezar una carrera es haber hecho un precalentamiento correcto, para que ninguno de las articulaciones y de los 213 huesos que tenemos en el cuerpo sufra consecuencia al salir corriendo, porque el Espíritu Santo. Y hago esa analogía para decirles que estos dos participios, Raab y Asán, ver, hay que explicarlo en forma en cual podamos ver a la atalaya como una persona que se quedaba viendo, observando, proclamando al pueblo, e incluso si se quedaba dormido, era una atalaya inservible. Por eso la palabra profeta se le puede aplicar, porque el hombre que no proclamaba cuando Dios le hablaba, el hombre que no descubría, el hombre que no hablaba palabras de sabiduría, profetizando para el futuro, hace un efecto en el mismo instante, que no juzgaba. Por ejemplo, ¿recordáis cuando David y Natán? ¿Recordáis? Es un pasaje inolvidable de las Escrituras. Viene Natán y le dice: te voy a contar una historia, David. Y él: sí, cuéntamela, Natán. Yo hoy estoy aburrido. Conocí a un hombre que tenía una sola corderita. Y conocí a uno que no quiero seguir, hermano. Conocí el fin de la historia. El fin de la historia. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Él había recibido palabra de Dios, y por medio de la palabra de sabiduría le profetiza diciendo lo que le iba a suceder posteriormente, porque no fue el hecho de que descubriera el asunto, la profecía, sino lo que le dice. Y dice: por lo tanto, la espada no se apartará de tu familia. Esa es la palabra de sabiduría. Sin embargo, la causa que le afectó tanto fue el pecado inminente del lazo del cazador, que estamos hablando metafóricamente. Por ello, esta pregunta usted la contesta muy simplemente. Habla de los términos hebreo antiguo y explica por qué el vidente lo ve todo por los ojos de Dios. Simplemente, créeme que 4 palabritas y unos cuantos versos. Es importante, no me contestéis, pero ¿cuántos de aquí, de todos los versículos que ponemos en la lección, cuántos lo leen? No levante la mano ni diga que no. O sea, con que usted me diga que lo ha leído, yo me lo creo. Pero la evidencia que exige un veredicto, Joseph McDowell, un libro precioso en que habla de bibliología y luego se mete en diferentes temas, es que cuando uno lee un versículo, la consecuencia del mismo es hablar del versículo. Aunque sean pequeños destellos, aunque sean pequeñas puntas, aunque sea ni siquiera una coma, aunque sean 3 puntos suspensivos. Lo importante de la lección quizás esté oculta a los ojos del alumno. Porque, por ejemplo, hay 2 puntos, página 2, pásese a la página 2, por favor. Hay 2 puntos muy importantes. 1, ve a Dios
en algún determinado momento de su llamado. Y hay 5 versículos que lo apoyan y lo afirman. Si usted lo lee, se va a dar cuenta cómo, dónde y cuándo Dios le habla el momento exacto de su llamado. No voy a preguntar si usted es llamado, pero si yo le hago una pregunta, usted tendría que ser determinante. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí si yo soy llamado, le voy a decir sí, sí y sí. No voy a dudar, porque la duda no es de Dios. Amén. A ver, ¿cuántos somos llamados en este lugar? ¿Pueden decir amén? Eso es todo. El llamado es muy importante y se ve porque Dios habla contigo. Yo no sé en qué forma hablé con usted, a mí literalmente no me habla. No, pero lo siento. Tampoco he visto a Jesucristo y creo en Él. Porque la palabra de Dios tiene una función, es leerla. Entonces, en el punto 2, página 2, segundo párrafo, página 2, hay 2 encabezados preciosos. El uno ya hemos leído. Ve a Dios en algún determinado momento de su llamado. Y punto 2, ve lo que Dios ve a fin de corresponder o comprender la esencia de lo que va a ejecutar. Primera de Samuel, bla, 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 bla. Es decir, que si usted lee los versículos, usted se va a dar cuenta que el hombre que ve a Dios, aunque sea por el sonido del viento como Elías, o aunque sea dentro de una cueva, o oye su voz, de alguna forma no puede callar. Tiene que proclamarlo. Tiene que subirse a la torre del vigía, llamado Atalaya, y desde allí era donde, qué curioso lo que es la historia, ¿no? Desde mitad de la torre, porque no le dejaban subir a Jeremías en determinado momento, se subía a Jeremías y profetizaba desde mitad de la torre. Y claro, la gente, porque cuando a un profeta en su propia tierra le maltratan, y el que tenga oído, oiga, como hicieron con Jeremías, que lo metieron en una cisterna, que estuvo 3 años y medio en la cisterna viendo cómo su pueblo se marchitaba y dando voces y gritos, profetizando a diestra y a siniestra, nadie lo oía, y todo lo que decía se cumplía. Debe ser doloroso, hermano, pero no para el profeta, sino para aquel que manda al profeta. Debe ser doloroso para aquel que nos envía a hacer un trabajo y no lo hacemos, hermano. Por eso, si Dios te envía a hacer algo, mi consejo es que lo hagas. Amén. Bien. Un análisis sobre el Espíritu Santo y la profecía. Esto es precioso. Página 2. Usted se lee la página 2. Pregunta 3. Hay un análisis sobre el Espíritu Santo y la profecía. Una introducción, contenido y conclusión de lo que ya o haya entendido. Si usted se va a la página 2, le voy a leer parte, ¿vale? En la lección llegamos al momento en que hemos básicamente de manifestar la relación del Espíritu Santo con la obra de los profetas. Si consideramos la forma en que los profetas del Antiguo Testamento manifestaban con éxtasis, trance o bajo cualquier otro tipo de malformación frenética, sobre el modo de recibir el pensamiento de Dios o su palabra en los profetas, el Espíritu Santo se entró sobre el mismo término del verbo profetizar. Ese es el pedazo de introducción para un análisis no lingüístico, sino espiritual sobre el tema que habla del profeta del Antiguo Testamento, de la función del mismo, de cómo recibía la palabra de Dios, de cómo proclamaba, de cómo la operación del Espíritu Santo por medio de él se sujetaba en las cosas, o decía al usado. La palabra usado era el profeta, porque Dios usa a quien se debe usar. Verá usted, me voy a poner yo como ejemplo porque da la chica. Si yo hablo mucho de que Dios me usa, o hablo mucho de que cualquier cosa, luego no lo hago,